Gracias. Recibo un cordial y afectuoso saludo en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Les habla el instructor Sigifredo Cernos Pina para presentarles la segunda videoconferencia del curso de formación virtual complementaria Cuentas Contables. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. El objetivo de esta sesión es presentar el segundo tema denominado cuentas reales o cuentas de balance, como también exponer los detalles de las actividades calificables de la segunda unidad. La agenda a tratar es el saludo de bienvenida, las generalidades de la unidad, su desarrollo, luego una sesión de inquietudes y finalmente las conclusiones. Por favor, ¿cómo me escuchan? Levánteme la mano. ¿Cómo es el sonido? Gracias, Judith. Daisy es tan amable. Yuseli. Gracias. Pueden bajar la mano. Muy amables. Listo. Entonces entremos en materia acerca de las cuentas reales. El resultado de aprendizaje de esta unidad es determinar el estado de ingresos y egresos de una entidad en el registro de su actividad financiera. La intención de realizar una conceptualización de las cuentas reales o de balance, las cuales representan las cuentas principales que permitirán comprender al aprendiz las características y movimientos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Se trata entonces de mostrar una descripción clara de todas las cuentas contables que conforman un balance general, las cuales son importantes para cualquier entidad, ya sea pública o privada, porque posibilitan llevar el control financiero, generar informes para la toma de decisiones y sobre todo conocer su estado real. Las cuentas reales o de balance representan valores tangibles como las propiedades, las deudas y el capital, formando parte de un estado financiero llamado balance general, el cual es requerido en cualquier empresa y sirve de base para el análisis financiero y la toma de decisiones gerenciales. Estas cuentas corresponden a los activos, a los pasivos y las cuentas de patrimonio. Vemos entonces en qué consisten cada uno de estos grupos. El activo. Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad de la empresa. En la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes y futuros. Comprende el activo corriente. Los activos corrientes son los que cuenta una compañía con un periodo inferior a un año. Y se puede clasificar en el activo llamado disponible, que comprende las cuentas que registran los recursos de una liquidez inmediata, total o parcial, con que cuenta la empresa y se puede utilizar para fines generales o específicos. Dentro de esta cuenta se pueden denominar la caja, los bancos, las cuentas de ahorro, ¿sí? Las remesas en tránsitos y las cuentas, como decíamos, corrientes o de ahorro. Luego viene el denominado disponible. Luego vienen las inversiones. Comprende las cuentas que registran las inversiones en acciones, cuotas, títulos valores, papeles comerciales o cualquier otro documento negociable adquirido por la empresa con carácter temporal o permanente. Están los denominados deudores o clientes, incluye el valor de las deudas comerciales y no comerciales a cargo de terceros y a favor de la empresa. De este grupo forman parte los clientes, las cuentas corrientes comerciales, las cuentas por cobrar a empleados, accionistas, ¿sí? También los anticipos y los avances. En este grupo también se incluye el valor de la provisión pertinente en naturaleza crédito.
También pertenecen a este grupo de activos corrientes los inventarios. Incluye todos aquellos artículos, materiales, suministros, productos y recursos no renovables para utilizarlos en el proceso de transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las actividades propias del giro ordinario de los negocios de la empresa. Entonces eso es lo que se denomina el activo corriente. Todo lo que es menor a un año y que tiene prácticamente una liquidez inmediata. Pasemos entonces a lo que es el denominado activo no corriente. Son aquellos activos que son propensos a convertirse en efectivo, pero en un periodo superior a un año. Lo componen la propiedad, planta y equipo, que incluye el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posee la empresa, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios, o que se poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y servicios que por definición no están definidos o destinados para la venta en el curso normal de los negocios. Comprenden los terrenos, la maquinaria y equipo, las construcciones de edificios, el equipo de oficina, equipo de cómputo y comunicación, la flota y equipo de transporte, el armamento, la vigilancia, los semovientes y los cultivos de tránsito. Están los denominados tangibles, intangibles. Comprende el conjunto de bienes inmateriales representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen al aumento de un ingreso o utilidades por medio de su empleo. Dentro de este grupo se pueden incluir el crédito mercantil, las marcas, las patentes, las concesiones y franquicias, los derechos, el know-how y las licencias. Por regla general, son objeto de amortización gradual durante la vida útil estimada. Vienen los diferidos. Incluye el conjunto de cuentas representadas en el valor de los gastos pagados por anticipado que incurre la empresa en el desarrollo de esa actividad. Comprenden los gastos pagados por anticipado, como los intereses, los arrendamientos, los contratos de mantenimiento, los honorarios y las comisiones de los gastos incurridos por la empresa en la preparación, remodelación o adecuaciones y mejoras de oficinas o locales. Están también los denominados otros activos, que comprenden aquellos bienes para los cuales no se mantiene una cuenta individual y no es posible clasificarlos dentro de las cuentas del activo claramente definido. Están también las valorizaciones, que comprenden la utilidad potencial, medida como la diferencia entre el costo en libros y las inversiones. Para las propiedades, planta y equipo, corresponde la diferencia entre el costo neto y el avalúo comercial. Eso sería entonces el denominado activo no corriente. Como lo dijimos, valores superiores a un año. ¿Qué características tienen los activos? Que deben de generar beneficios o servicios. También que deben estar bajo el control de la empresa, que suscitan derecho de reclamación. Vemos entonces cómo es el movimiento de las cuentas del activo. Entonces, las cuentas del activo nacen y aumentan por el debe, y disminuyen por el haber, y siempre serán de saldo débito. Esas son las características de movimiento de las cuentas del activo. Tenemos un ejemplo entonces. El nombre de la cuenta, bancos, nace y aumenta por el debe. Aquí hacemos una consignación y aumenta por el debe, y en caso de que tiremos un cheque o hagamos un retiro, entonces disminuye por el haber. El saldo será de naturaleza débito. Vamos entonces a qué son los pasivos. Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones contraídas por la empresa en el desarrollo del giro ordinario de sus actividades,
pagaderas en dinero, en bienes, servicios. Incluye las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar, los impuestos, los gravámenes y las tasas. También las obligaciones laborales y otros pasivos. Entonces, también se clasifica en activo corriente, en pasivo corriente y pasivo no corriente. Pasivo corriente, aquellas obligaciones y deudas que tiene la empresa a un plazo inferior a un año. Veamos entonces algunos ejemplos de las cuentas de pasivo corriente. Están las obligaciones financieras con bancos nacionales, incluye el valor de las obligaciones contraídas mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras, ya sea en el país o en el exterior. También incluye los compromisos de recompra de inversiones y cartera negociada. Por la regla general, las obligaciones contraídas generan intereses y otros rendimientos a favor del acreedor a cargo del deudor en virtud del crédito otorgado, los cuales deben de registrarse por separado. Están los proveedores, que incluye el valor de las obligaciones a cargo de la empresa por concepto de adquisición de bienes y servicios, para la fabricación y comercialización de los productos para la empresa, en el desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social, como materias primas, materiales, combustibles, suministros, contratos de mano de obra y compra de energía. Las obligaciones con proveedores representadas en moneda extranjera o con pacto del denominado reajuste deben ajustarse de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Están las cuentas por pagar, que comprende las obligaciones contraídas a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores de obligaciones financieras. Están los impuestos, los gravámenes y las tasas, que comprende el valor de los gravámenes de carácter obligatorio a favor del Estado y a cargo de la empresa por concepto de cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en un periodo fiscal. Están, no más importantes, las obligaciones laborales, que incluye el valor de los pasivos a cargo de la empresa a favor de los trabajadores, extrabajadores o beneficiarios originados en virtud de normas legales, convenciones de trabajo o pactos colectivos, tales como salarios por pagar, cesantías consolidadas, temas de servicio, prestaciones extralegales o indemnizaciones laborales. Y también están los diferidos, que comprende el valor de los ingresos no causados recibidos de clientes, los cuales tienen el carácter pasivo. Debido a su origen y naturaleza, han de influir económicamente en varios ejercicios en los cuales deben ser aplicados o distribuidos. Los pasivos no corrientes, entonces, serán aquellas obligaciones y deudas que tiene la compañía en un tiempo superior a un año. Entonces tenemos las obligaciones bancarias mayores a un año, los documentos y cuentas por pagar, otras cuentas por pagar, las obligaciones tributarias y unas provisiones a largo plazo. Vemos entonces qué características deben de tener los denominados pasivos. Esta tiene que haberse causado y contabilizarla para luego hacer el pago, característica principal. También que el tercero, quien se le debe ser una persona real, nada de ficticios. Vemos entonces el movimiento de las cuentas del pasivo. Entonces, las cuentas del pasivo nacen y aumentan por el haber y disminuyen por el debe, siempre el saldo será crédito. Recordemos, nacen y aumentan por el haber, disminuyen por el debe y naturaleza crédito. Vemos un ejemplo entonces. Tenemos una obligación bancaria
nos dan un crédito bancario por 25 millones de pesos, ¿sí? Cuando le hacemos un abono, aquí nacerá y aumentará por el haber. Cuando le hacemos un abono a este préstamo, disminuye por el debe, y su naturaleza siempre será saldo crédito. Así es el movimiento de las cuentas del pasivo. Vemos entonces que es el patrimonio, es el valor resultante de la diferencia entre el activo y el pasivo. Son los aportes de los propietarios para constituir la empresa, es decir, el capital o bienes aportados. También incluyen las utilidades del ejercicio, utilidades acumuladas y las reservas. Tenemos entonces el capital social, suscrito o pagado. Comprende el valor de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones de los socios, accionistas, compañías o aportantes que ponen a disposición de la empresa mediante cuotas, acciones, monto asignado o valor aportado. Está el superávit de capital, comprende el valor de las cuentas que reflejan el incremento patrimonial ocasional por primas en colocación de acciones. Las reservas, están las reservas obligatorias, las reservas estatutarias, registran los valores apropiados, tales como la reserva legal, las reservas para disposiciones fiscales, reservas para readquisición de acciones y de cuotas o partes de interés social. La reserva legal corresponde a la apropiación de por lo menos el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Están obligados a constituirla las sociedades en comandita por acciones, de responsabilidad limitada, las anónimas, las sucursales de sociedades extranjeras, con negocios permanentes en Colombia en los términos establecidos para la legislación comercial. Características de las cuentas de patrimonio: estar conformada por la inversión inicial y la adicional entregada por los propietarios de la empresa. Y otra característica es incrementar con las utilidades y, obviamente, disminuir con las pérdidas. Miremos entonces las cuentas de patrimonio como su movimiento. Tienen el mismo, las cuentas del pasivo, nacen y aumentan por el haber, y disminuyen por el deber. Serán siempre de naturaleza, el saldo será crédito. Veamos el ejemplo. Constituimos una empresa, hay aportes de 50 millones de pesos por cada uno de los 5 socios que conforman la sociedad. El aporte. Se retira un socio, entonces disminuye por el debe. Y el saldo siempre será de naturaleza crédito. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta allí? ¿Hay preguntas? Va a pasar luego a las actividades propuestas en esta segunda unidad. Edwin, ¿es tan amable? ¿Le voy a abrir el micrófono o me hace el mensaje de texto? ¿Es tan amable? Escucho. Está abierto su micrófono. O me escribe el mensaje de texto. Sí, Edwin, ¿estoy escuchando? Listo. Si no hay preguntas, entonces pasemos. Sí, le escucho, Edwin. ¿Tiene micrófono? Escríbame mensaje de texto. Escríbame por el chat, yo le leo.
No lo escucho, entonces créame el mensaje de texto. Pues, plantéame el ejemplo. ¿En qué cuentas? ¿En qué cuentas, Edwin, Julián? En las cuentas de los pasivos, las cuentas de los pasivos y las cuentas de patrimonio tienen ese comportamiento. En las cuentas del activo, me voy a devolver un poco. Voy a devolver un poco para hacer la demostración. Listo, aquí. Bancos es una cuenta de activo. Inician por el débito, inician y aumentan por el débito, una cuenta del activo. Bancos, caja, clientes, cuentas por cobrar, por aquí se inician. Si tenemos una disminución, se afecta el haber o el crédito, y siempre serán de naturaleza débito. Las cuentas del activo, comportamiento de las cuentas del activo. Si son cuentas del pasivo, ¿qué comportamiento tienen? Si son cuentas del pasivo, nacen y aumentan por el haber y disminuyen por el débito. Siempre serán de naturaleza crédito. Vemos el ejemplo que les planteaba. Recibimos un crédito y por aquí nace o aumenta. Por aquí nacerá. ¿Sí? Por el efecto de la partida doble. La partida doble, si aquí estamos haciendo el haber, ha debido de haberse afectado la cuenta débito de caja o bancos. ¿Sí? Pues aumentan, inician por el haber, disminuyen cuando hacemos un abono, disminuyen por el débito. ¿Sí? Siempre serán de naturaleza crédito. Lo mismo las cuentas de patrimonio, que tienen el mismo comportamiento, las cuentas del pasivo. Por aquí aumentan y como es cuenta de patrimonio, por acá disminuiría cuando hay un retiro de un socio o hay una pérdida. ¿Sí? Listo. Miremos entonces lo relacionado. Voy a cerrar un momentico otra vez el micrófono para que no me haga audio. Miremos entonces las actividades propuestas para esta segunda unidad. Se trata de que los aprendices elaboren un mapa mental. ¿Qué es el mapa mental? Puede definirse como aquel diagrama o herramienta de aprendizaje utilizada para representar conceptos o ideas asociadas a un tema en particular. Es decir, es una herramienta empleada para facilitar el aprendizaje mediante la visualización de ideas en forma esquematizada. Todas ellas relacionadas entre sí, las cuales en conjunto ayudan a explicar el contenido de un tema en específico. Es diferente el mapa mental al mapa conceptual. ¿Sí? Damos de pronto un ejemplo del que deben ustedes presentar. El mapa mental del que se les está solicitando, siempre el mapa se dice cuentas reales. Entonces tenemos el activo, las diferentes clasificaciones, ¿sí? Tenemos los pasivos, ¿sí? La característica de los mapas mentales es que tienen imágenes, tienen sus imágenes, ¿sí? Y aquí estamos diciendo el mapa mental. Miremos otro modelo que les he traído hoy del mapa mental. El balance general comprende los activos, ¿sí? Y miren, el mapa mental, ¿sí? Propone. Entonces, ¿qué se propone en la actividad? Un mapa donde presente la clasificación
características de las cuentas del balance, con el cual se espera se logre plasmar su estructura mental de comprensión sobre el proceso de clasificación de las cuentas de balance, teniendo en cuenta la identificación y la diferenciación y sus características. ¿Sí? Eso es. ¿Qué programa utilizar? Ahí en la guía se sugieren dos programas, se sugiere el GoConjur, el MinMaxer, o ya ustedes son libres de presentar, ya sea a través de una diapositiva PowerPoint o en forma, ¿sí? No quiero de pronto limitarlos a que tengas que ser de pronto algún programa en especial. En la red, ustedes le dan elaboración de mapas mentales en línea y salen como unos 4 o 5. Depende ya ustedes con cuál de pronto se van a casar, ¿sí? Lo importante es de pronto que me manden de pronto ya tipo imagen, ¿sí? Para que no vaya a tener problemas de que en el envío se desconfigure. Eso es lo que les voy a solicitar, que tomen la captura de pantalla y me manden el mapa mental como una imagen, ¿sí? Eso sería la primera actividad. La segunda es el estudio de caso, realizar un balance. Se presenta una situación de una empresa de lácteos que tiene unos activos de 346.500 millones y tiene un pasivo de 217.000 millones. Entonces, usted debe de hacer el balance teniendo en cuenta el concepto de la ecuación contable, ¿sí? Entonces, vamos a hacerla aquí. ¿Cómo debe de quedar? Tenemos los activos y tenemos los pasivos, ¿sí? Entonces será la diferencia. El patrimonio será 129.500. Y miren, dice que debe repartirse entre los socios. Será de 43.166.666. ¿Sí? Ese será como debe de quedar la actividad a presentar caso hasta el próximo miércoles. Estamos iniciando semanas los jueves y terminando los miércoles. ¿Listo? Sesión de preguntas. ¿Qué preguntas acerca de del tema visto hoy? Del tema visto, de las actividades. ¿Sí? Son tan amables y me lo hacen saber. Le voy a abrir nuevamente el micrófono. Si hay preguntas acerca de estas actividades, mañana ya entonces saldrá la lista de la primera unidad, la lista de los que aprueban la primera unidad y el cuadro de honor. ¿Sí? Hasta hoy, hasta las 11:59, calificamos y recibimos actividades, ¿sí? Y premiamos a las personas que han enviado su... ¿Listo? Si no hay preguntas, entonces, hacemos de pronto, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir de la sesión de hoy? Se puede concluir que una empresa en el desarrollo de su actividad requiere un manejo eficiente de sus recursos tangibles e intangibles y la planeación de sus obligaciones. Por lo tanto, una buena organización financiera genera confianza, competitividad y una continuidad en el negocio. En el balance representa las propiedades, los derechos, los deberes y obligaciones que contrae una entidad en el desarrollo del ejercicio contable fundamental para generar el estado financiero de una empresa, el informe que permite ver la información real. Esta grabación se generará entonces aproximadamente dentro de 2 horas, ya estará disponible la grabación. Recuerden que yo se la subo a YouTube y les comparto el link para que la puedan ver, para aquellas personas que deseen repetir la sesión o aquellas personas que por algún motivo no pudieron asistir. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les agradezco su asistencia
Y las personas que tengan dudas, los espero entonces a partir de las 9 de la noche por la otra sala de atención a aprendices, ¿sí? Vamos a tener abierto desde 9 hasta las 10 de la noche para personas que tengan dudas, inquietudes sobre un tema determinado. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias.